de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, uno de los actores importantes de la política, actores sociales y políticos de ese país, donde las cosas están bastante agitadas también ahí, como hemos podido hablar en entrevistas pasadas. Gracias por haber aceptado la invitación. Un saludo cordial, estimado pueblo peruano, y gracias por la invitación a esta entrevista. Desde el querido pueblo del Ecuador enviamos este saludo cordial. Bien, a ver, la CONAIE es acá lo hemos dicho varias veces, es un actor muy importante, social y político en Ecuador, ¿no? Representa a buena parte de los indígenas. Entiendo que los indígenas, según un informe que leí de la CEPAL, que es la Comisión para ¿cómo se llama? Para la Economía de Naciones Unidas, creo que los indígenas representan, usted me dirá si es cierto o no, que representan más o menos 7% de la población. ¿Es así o no es así? Bueno, en términos estadísticos en el Ecuador, legalmente, porque en términos de legitimidad somos mucho más, pero en este momento está reconocido el 7.5% de la población indígena referente a la población general de los ecuatorianos. Por ende, la CONAIE es una de las organizaciones grandes, sin quitar que hay otras organizaciones fraternas en las similares condiciones que aglutinan a las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Sí, efectivamente, eso es una gran diferencia con el Perú, ¿no? En el Perú no hay una organización de ese tipo que tenga tanto peso, ¿no? Y tanto protagonismo. Hay que recordar que la CONAIE ha estado detrás de muchas protestas que incluso han llevado en años anteriores a la caída de presidentes. En fin, es una organización muy importante. También hay otras, efectivamente usted mencionó otras, ¿no? Hay una que se llama Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negros, FENOCIN, y también Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, el FEIN. O sea, hay otras organizaciones. Justamente en relación con eso quería preguntarle, antes de hablar de las protestas que tiene que ver con el tema de lo que ustedes están, el tema frente al gobierno del señor Lasso, he estado leyendo que ha tenido algunas dificultades con los dirigentes del FENOCIN que lo han acusado a usted de apoyar a una persona que supuestamente fue expulsada de la FENOCIN y que le dijeron, por favor, señor Issa, no se meta en nuestros asuntos. ¿Qué hay de cierto ahí? Bueno, en base a esto, que se haya hecho eco esto a nivel continental, me parece preocupante. Mire, la CONAIE tiene una cobertura en las 3 regionales del país. Estamos aproximadamente en una base de 10.000 comunidades organizadas dentro de lo que es la CONAIE. De misma manera, tienen una representación importante la FENOCIN y la FEIN. Y en el día que nosotros decidimos ir a una unidad fraterna, definimos sobre 3 cosas. 1, vamos a respetar la autonomía de cada estructura organizativa. Segundo, vamos a respetar la independencia política de cada estructura organizativa. Con estas 2 condiciones nos unimos frente a un problema esquemático que enfrentamos en el Ecuador para luchar juntos. Ahora me sorprende realmente el compañero Gary Espinosa de pronto está acusando sobre nuestro actuar dentro de las organizaciones. Nosotros bajo este principio que aprobamos, y yo no tengo vínculos con ningún compañero dirigente de las bases de la organización, ni mucho menos hemos trasladado de pronto una vocería a sus estructuras, porque eso nosotros respetamos, porque nosotros también hemos conocido los procesos anteriores cuando han pretendido dividir a nuestra querida CONAIE. Por lo tanto, lo que está diciendo el señor es que sobre los problemas internos que tienen no han podido resolverla y efectivamente eso pretenden trasladar a otras organizaciones. Y es más, cabe mencionar, el señor Gary Espinosa no quiso al inicio, ni siquiera al inicio, unir. Fue el vicepresidente que dijo, muy bien, bajo estas condiciones vamos a la gran unidad para enfrentar las políticas neoliberales en el Ecuador. De acuerdo, muy bien. Hecha la aclaración, por lo menos desde su punto de vista, vamos al tema del enfrentamiento con el gobierno de Guillermo Lasso. El año pasado hubo unas protestas muy fuertes, ¿no?, que tenían que ver con, en principio tenían que ver sobre todo con ese tema del subsidio a la gasolina, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, que efectivamente fue reduciéndose y por lo tanto el precio de la gasolina fue aumentando.
fue una protesta muy fuerte y que al final llevó al gobierno de Guillermo Lasso a armar una mesa de negociación entiendo, con la participación de la Iglesia como especie de mediadora. Se llegaron a varios acuerdos, entiendo que eran, no sé si 218, me parece, acuerdos o mesas de negociación y finalmente acuerdos. Ustedes finalmente han dicho que se han retirado, ¿no? Se han retirado de la negociación, también, por cierto, Fenocin, aunque creo la otra parece que está viendo. En todo caso, ustedes se han retirado diciendo que el gobierno no ha cumplido y por lo tanto se retiran. Y no solo eso, han pedido la renuncia del presidente. Cuéntanos un poco sobre eso. Mire, el escenario en el Ecuador, el gobierno nacional se posesionó el 24 de mayo del 2021. Luego de eso, nosotros el 13 de junio del mismo año, días después de posesionar, presentamos los mismos pliegos que ahora fueron debatidos, detallados y acordados en la mesa de diálogo. Nosotros habíamos presentado desde hace un año. El gobierno nacional no escuchó, más bien salió a insultar. Fuimos a una mesa de diálogo el 4 de octubre del 2021. El gobierno nacional salió, en este caso con los acuerdos, a mentir al país, diciendo que algunos puntos incluso nosotros habíamos estado de acuerdo con su política neoliberal. Luego fuimos a una movilización de 3 días. El gobierno nacional nuevamente salió a insultar en Glasgow, Reino Unido, por nuestro nivel de tolerancia y para garantizar resolver los problemas vía diálogo. El 10 de noviembre volvimos a sentar, en este caso, frente a la mesa con el gobierno nacional. Allí se acordó puntos los que vamos a avanzar. Pasó noviembre, 10 de noviembre, hasta el mes de junio, 8 meses después, prácticamente no cumplió nada, por la cual nosotros definimos el 13 de junio salir a una protesta, que esto sostuvimos 18 días de paralización en el Ecuador. Luego de aquello se firma un acta de paz donde sale 7 decretos, se puede imaginar usted, 7 decretos que eran de inmediato cumplimiento, digamos, ¿no es cierto? Y los temas que quedaron pendientes se trasladó a una discusión de 90 días, 3 meses más. Luego de aquello, el 14 de octubre, firmamos un acta de acuerdo de 218 acuerdos que el mismo gobierno nacional lanzó con bombos y platillos, incluso hicieron hasta un libro. Cuando nosotros dijimos que tenemos que hacer una clasificación frente a los acuerdos, desacuerdos, acuerdos procedimentales y acuerdos básicos, en las cuales que confundió allí 218 acuerdos. Pero bueno, nosotros habíamos instalado luego de aquello, en un mes, discutimos los mecanismos de implementación y donde se determinó el seguimiento para la implementación, con presupuestos, tiempos, y frente a aquello, nosotros habíamos dicho el 18 de noviembre, para que no siga hablando. Imagínense, ya más de un año, 3 meses de diálogo, llegamos a los acuerdos y se quedó a hacer una evaluación luego de 3 meses, el 18 de febrero. Hicimos la asamblea el 24 de febrero. Efectivamente, en la valoración cualitativa y cuantitativa, el gobierno nacional no cumplió más del 10%, en eventos procedimentales sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los temas que aquí nos ha llamado, en este caso, a tomar una postura frente a aquello y que nos hemos levantado de las mesas de seguimiento? Los acuerdos están firmados, cada palabra, cada concepto está aclarado en los acuerdos. En el primer tema, lo que tiene que ver con los subsidios. Si bien es cierto, en el Ecuador tenemos una política general de subsidios y se quedó en la mesa avanzar una política de focalización de combustibles. ¿Y esto qué significa? Se identificó en las mesas de trabajo, se identificó qué sectores productivos están beneficiando en más de 1.200 millones de dólares por año durante 17 años, los que estaban sirviendo de la economía subsidiada de los ecuatorianos. Si son economías fuertes y piden, en este caso, que no sea controlado por el Estado, sea un mercado libre, entonces, por favor, que se sostengan en esa línea. Y esos recursos económicos que se ahorren, digamos, de la implementación de la política de subsidios focalizados, hay que trasladar a los sectores vulnerables, como dice la ley del 2005. Si pretendemos levantar la política de subsidios generales, tiene que haber una política de compensación a los sectores más vulnerables. Eso habíamos quedado. ¿A dónde nomás tiene que ir? Debe ir a riego comunitario para garantizar la soberanía alimentaria. Debe atender, en este caso, la salud rural. Debe atender la educación rural. En eso habíamos quedado en la mesa. El gobierno nacional simplemente no le dio la gana de cumplir. Segundo tema, lo que tiene que ver en alivio financiero. En el Ecuador, 4.200.000 personas dependemos de un crédito, pero con la pandemia, con la crisis económica, prácticamente
economías más pobres fueron más al suelo. Entonces, ¿qué hacía el sistema financiero en el Ecuador? Simplemente, en lugar de resolver los problemas de los que sacamos los créditos, empezaron a embargar las casas, los terrenos, los vehículos. Entonces dijimos, un momento, no necesitamos que nos regalen, pero que nos den un alivio financiero y un tiempo perentorio donde puedan recuperar la economía y puedan seguir pagando los créditos. Pero en este punto, e incluso quedamos de acuerdo en el sector, en la banca pública, debe haber una condonación. En el decreto del de junio 2022, efectivamente en el decreto 454 quedó hasta $3.000, pero en las mesas, en este caso, el gobierno se comprometió a cumplir hasta $10.000 de condonación que está constando en la misma ley que ellos, en este caso, encabezaron para llevar a la Asamblea Nacional. En este punto, ya incluso feneció la fecha, el 31 de diciembre, no se ha cumplido. ¿Cuántos movimientos de financiamiento de los créditos hemos tenido? Un número muy irrisorio, en la cual en este momento seguimos con estos problemas. Tercer tema, control de precios. Mientras el precio de los combustibles incrementa por los cielos, los productos de primera necesidad producidas por los campesinos están por el suelo. Todos los campesinos seguimos subsidiando los productos del campo a las grandes ciudades. Aquí habíamos dicho, si eso está pasando con los agricultores, ¿por qué no tienen un control de precios, en este caso, a los productos industrializados? No se permita la especulación en la comercialización de los productos industrializados, porque recaudaban, en este caso, por costos de producción, pero sobre todo por especulación. Control de precios. Cuarto tema, fomento productivo. ¿Cómo es que los agricultores debemos seguir sosteniendo, en este caso, la agricultura? Pero los abonos que venían, antes comprábamos a $23, ahora estamos comprando sobre los 53 a $60. Hemos dicho que tiene que parar. Debe haber una política de fomento productivo para sostener el 70% de lo que comemos los ecuatorianos es producido en el Ecuador. Señor Issa, una pregunta, pero señor Issa, una pausa, porque claro, yo sé que son 14 puntos que ustedes han, entonces, si vamos a los 14 puntos, no, digamos, lo que sí estamos viendo en todo caso, lo que es importante para un público que no conoce el detalle de lo que pasa en Ecuador, que en todo caso, digamos, la agenda de ustedes es bastante amplia, cubre una serie de temas que tienen que ver efectivamente con los subsidios, tiene que ver con el alivio financiero a personas que se han endeudado, ¿no? Tiene que ver también con temas productivos y también entiendo que tiene que ver, no lo ha mencionado, pero imagino que lo haría en su momento, con el tema, ustedes no quieren que haya explotación minera y tampoco explotación petrolera. Esos es otro de los puntos que ustedes también reivindican. O sea, la agenda de ustedes es bastante amplia y en relación con eso, todavía entiendo que ustedes no han llamado a un paro, ¿no? Dijeron que la jornada de hoy iba a ser básicamente, porque se habló de esta jornada, iba a ser una jornada básicamente por la mujer, ¿no? O sea, por ahora ustedes no llaman a un paro, ¿no? Pero sí han amenazado de alguna manera al presidente Lasso que si él recurre a esa figura de la muerte cruzada, ¿no? Que es una figura que no existe en el Perú, pero sí en Ecuador, por la cual el presidente puede llamar a elecciones adelantadas para el presidente y para la Asamblea, y mientras se organizan las elecciones, él puede gobernar por decreto. Ustedes dijeron que prácticamente casi harían un llamado a la insurgencia. ¿Por qué digamos, eso es un poco la figura, pero por ahora ustedes no quieren paro? ¿Qué es lo que están esperando para eventualmente escalar un poco en sus protestas? Sí, solo para concluir, perdone que haya sido muy extensivo, pero aquí está el quinto punto, el tema minero, está luego la salud, el tema de la educación, el tema de la inseguridad y la lucha contra las privatizaciones, que no lo voy a detallar. Ahora, pasando al segundo escenario, como no ha habido un cumplimiento, ni ha cumplido con el programa de gobierno que propuso, por la cual ganó el gobierno nacional, lógicamente los ciudadanos hemos tomado una postura. Hay un 85% que no está de acuerdo con el presidente de la República. Hay mecanismos constitucionales, hay mecanismos jurídicos. En la Constitución de la República del Ecuador hay 3 posibilidades constitucionales en las cuales puede cesar el presidente de la República. Primero, podría dar un paso al costado. Esto está resuelto en la Asamblea de la CONAIE, que debe renunciar el presidente de la República. Hay un segundo mecanismo jurídico, que es el tema de la destitución sobre el juicio político que lleva a la Asamblea Nacional. Y un tercer escenario, en este caso la muerte cruzada desde el presidente de la República, en un tiempo menos de 6 meses, debe llamar a las nuevas elecciones para concluir con el periodo con la cual está
gobernando el presidente de la República. En estos tres escenarios hemos dicho cuál sería el menos traumático, cuál sería el escenario que menos violencia puede generar, porque si no también salen a decir el movimiento indígena son terroristas, vandálicos, delincuentes, cuando no han escuchado después de hablar más de un año. En este escenario nosotros hemos dicho, el menos traumático es que se lleve un proceso. Si es que puede renunciar, renuncie. Si es que no, lleve un debido proceso en el juicio político y que se determine, no por ser Guillermo Lazo o por ser presidente de la República, sino porque han incumplido, porque han incurrido en las faltas determinadas en la Constitución de la República. Con eso nosotros vamos a sostener aquello. Y permítame retirar la palabra que usted ha dicho, que vamos a convocar a la insurgencia. No, en la resolución dice clarito, cualquier contexto, cualquier coyuntura del país que genere una ebullición social y donde necesitemos todos los ecuatorianos defender la democracia, la libertad, pues nosotros declararemos en movilización nacional a nivel nacional, dependiendo de los escenarios. Eso es lo que estamos esperando, estamos haciendo las valoraciones correspondientes y el día de hoy hemos decidido salir por temáticas en estos días. El día de hoy, por el Día Internacional de la Mujer, pero también hemos movilizado para ser solidarios con la lucha del pueblo peruano. Eso es exactamente, también, a eso quería preguntarle, ya para cerrar, porque estamos con tiempo, digamos, que nos ha cumplido, pero efectivamente ustedes han también dentro de los puntos, digamos, están en apoyan a las protestas en el Perú, ¿no? O sea, lo que quiere decir que para ustedes, o sea, rápidamente, para ustedes, el presidente Castillo no dio golpe de Estado, ¿o por dónde va el apoyo? No voy a opinar sobre los mecanismos jurídicos del Estado peruano. Lo que nos creemos importante reivindicar, lo que no podemos aceptar, que seguramente el pueblo peruano no va a aceptarla en ninguna parte del continente, es que madres de familia, no sabemos el contexto político, el contexto jurídico en la que se está desarrollando, pero que hayan sido violentadas con niños en brazos, con niños en la espalda. Creemos importante que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estamos en este territorio mucho más antes que se llame Perú, mucho más antes que se llame Ecuador, Colombia, Bolivia y todos los países continentales, por la cual los estados actuales, los estados modernos, deben respetar y reconocer esa condición histórica con más de 6.000 años de civilización. Miremos otros estados a nivel global, como China, en Europa, en todos lados, sí se ha respetado la condición histórica de los pueblos que han levantado las sociedades modernas. De acuerdo, ok, muy bien, está más claro de lo que efectivamente parecía en un momento. Muchas gracias, señor Issa, por estas explicaciones. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Estamos muy al tanto de lo que pasa en Ecuador, porque evidentemente nos interesa porque es un país vecino. Gracias nuevamente. Un abrazo, siempre en la lucha, porque la lucha es la madre de todos los derechos. Muchas gracias, mi estimado señor periodista. Gracias. Bien,